Que bueno, el tema este es ir organizándose con los horarios entre los compañeros. Ujú, claro. Bueno, ahí se sumó Ángeles. Bueno, vamos a comenzar entonces. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, para empezar, lo que les tengo que contar, les tengo que volver a la memoria, es lo que ya expliqué un par de veces, que tiene que ver con los objetivos de la ventilación mecánica, pero a la vez también los objetivos de la terapéutica de la ventilación mecánica en algunos pacientes que requieren justamente este tipo de asistencias. Eh, para empezar, bueno, depende de en qué situación nos paremos con respecto a todo el tratamiento, va a ser justamente lo que podamos nosotros hacer con el paciente para tratar de satisfacer esas necesidades que detectemos y que se encuentran alteradas, por supuesto. Entonces, identificando muy bien cualquiera de esos momentos, vamos a poder establecer un plan de cuidados acorde a esa situación. No es cualquier plan de cuidados, sino es un plan ajustado a esa situación. Que si la identificamos correctamente, entonces el plan va a estar correctamente también planificado o armado. Y entonces es importante que podamos desde un principio diferenciar cada una de las características, no solo del paciente, sino del modo ventilatorio que se esté utilizando para, por ejemplo, satisfacer las necesidades respiratorias del paciente. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que saber es que, como cualquier actividad que se realiza como parte del plan terapéutico, como cualquier actividad que enfermería implementa como una intervención, todo lo que hagamos, hasta nuestra sola presencia, produce cambios en el paciente. ¿Sí? Hasta nuestra sola presencia produce cambios en el paciente. Muchas veces los cambios son significativos, otros cambios no logran notarse de manera inmediata y otros cambios son visibles de manera automática cuando empezamos a intervenir directamente sobre el estado de salud del paciente. Ante esta situación, entonces, lo que tenemos que saber es que todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, tiene consecuencias. ¿Sí? Y esta actividad que vamos a aprender a hacer hoy tiene que ver con el hecho de que esas consecuencias que se van a producir a partir de nuestro accionar tienen que ser completamente manejadas. ¿Sí? No podemos intervenir esperando que la situación se dé de una forma que nosotros no tengamos planificada o no tengamos esperada. ¿Sí? Siempre que intervengamos, lo que vamos a buscar es que los cambios que se produzcan sean cambios que estamos esperando o estamos eh, buscando en el paciente. Ahora, si suceden paralelamente otras situaciones, bueno, eso forma parte justamente del hecho de que no todos somos iguales, no somos máquinas que al que le cambiamos una pieza y seguramente sin esa pieza reacciona de una forma y con esa pieza reacciona de otra forma. Bueno, no estamos en esa situación. Estamos hablando de personas que tienen una vida, una experiencia, unos años, una historia de salud totalmente diferente unas a otras, y entonces cada intervención que realicemos es muy probable de que tenga sus diferencias si comparamos entre un paciente y otra la misma intervención. Y es por eso que también tenemos que darle lugar a esas posibles consecuencias que pueden traer algunas intervenciones, pero a la vez también prepararnos para lo que pueda suceder de manera quizás imprevista. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta antes de empezar. Después lo que tenemos que saber también es que la ventilación mecánica, bueno, es un tratamiento que lo que va a buscar es principalmente satisfacer una necesidad del paciente, que va a ser justamente la de producir la respiración. Si bien se llama ventilación, todo lo que vamos a ver,
La ventilación implica una parte de la respiración, que es justamente la de incorporar aire al sistema respiratorio para que después, de acuerdo a las características de ese volumen de aire que ingresa a la vía aérea, pueda producirse el intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar y después esto dirigirse a los tejidos que requieren justamente eh, que requieren el oxígeno para poder eh, producir cada una de las actividades celulares. Estoy mirando a mi gato que hoy anoche salió de parranda y hoy volvió lesionado. Bueno, por suerte no necesita ventilación mecánica. Así que, bueno, Pobrecito. está mal herido, pobre. Bueno, entonces, eh, como les decía, es importante saber dónde estamos parados, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo terapéutico del cual estamos hablando, pero a la vez también poder planificar cada una de las actividades que se realizan para satisfacer esas necesidades. Bien, en un primer momento vamos a tener entonces un paciente que después de la intubación viene con una carga de fármacos como los sedantes, biorelajantes, los paralizantes o neuroparalizantes y los analgésicos opiáceos generalmente. Y ante esta situación lo que tenemos es un paciente que está sumamente desconectado del medio en el que se encuentra, de su entorno. Y entonces, al estar completamente desconectado, justamente enfermería y todo el equipo terapéutico tienen que trabajar para poder realizar las actividades necesarias para que esta persona sobreviva, ¿sí? Es decir, lo estamos llevando con estas tres drogas al límite de la muerte al paciente. Entonces, esa situación es muy importante reconocerla como tal y para poder justamente después planificar cada una de las actividades. De hecho, no vamos a planificar la actividad cuando se está realizando esto. Ya tenemos que tener en nuestra cabeza un plan de cuidados necesarios para un paciente que está siendo intubado. Si no lo pensamos antes, ¿sí? Ya tendríamos que tener cierta experiencia para poner en práctica en ese momento, que tiene que ver simplemente con hacer lo que enfermería hace durante el proceso de intubación. Primero que nada, lo que vamos a hacer es preparar todo el equipo necesario para la intubación, ¿sí? Ese equipo necesario está descrito en uno de los videos de la plataforma que ya se le subió en una de las primeras clases y tiene que ver justamente con cada uno de los elementos necesarios, no solamente para acondicionar al paciente en la cama para esta situación, la intubación, sino también para que los médicos, que son los que van a intervenir durante la intubación, y enfermería podamos trabajar de la mejor manera posible, de manera cómoda, pero a la vez también sin riesgos para poder realizar este proceso, esta intervención, digo, de intubar al paciente de la manera más rápida, pero también de la manera correcta. ¿Sí? No va a ser la primera ni la última vez que esto se complique por el accionar de un médico que confunde la vía de ingreso a la vía aérea por la vía digestiva. Y entonces terminamos de intubar al paciente, se intuba al paciente, eh, se accede a vía esofágica en vez de la vía respiratoria y estamos ventilando un paciente en la vía digestiva. Ante esa situación, entonces, obviamente no se produce una ventilación de la vía aérea y por lo tanto no se produce tampoco la oxigenación que estamos buscando. Obviamente esto se debe reconocer de manera inmediata y retroceder un paso para poder justamente ventilar al paciente, en este caso sin el tubo, para después volver a intentar una intubación de la vía respiratoria. Entonces, como verán, muchas veces uno planifica las actividades para que salgan de una forma determinada, pero en el medio ocurren los imponderables, las situaciones que uno no puede medir
porque se dan de manera aleatoria y a veces se dan porque condiciones propias del paciente no permiten que se den de otra forma, ¿sí? Como por ejemplo si el paciente tiene una estrechez de la tráquea, si tiene algún tumor que está quizás evitando el ingreso del tubo, entonces terminamos de sedar al paciente, se espera ingresar a la vía aérea con un tubo de la mejor forma posible, rápido y acertando la vía aérea, y a veces eso no se puede, ¿sí? Ante esta situación, entonces se retrocede, se trata de volver a intentar ya con otras herramientas, con otros conocimientos acerca de la situación. Bueno, una vez que pusimos en práctica entonces todo el procedimiento de intubar al paciente, lo que vamos a lograr entonces es tener el primer acceso necesario para la ventilación, para la oxigenación. Ante esta situación, lo que sabemos entonces es que el paciente está dependiendo en un 100% de todo el equipo terapéutico, pero quien va a estar las 24 horas del día cuidando al paciente, monitoreando al paciente, es enfermería. Entonces, enfermería es quien tiene que poner todo, todos los elementos que va a cuidar en orden, ¿sí? En orden. Y cuando hablo de orden, no es uno, dos, tres, sino en orden de tal forma de que el trabajo de enfermería sea cómodo, ¿sí? Estamos trabajando para mantener vivo un paciente, una persona. Por lo tanto, tenemos que trabajar cómodos, ¿sí? Durante el procedimiento vamos a tener 2 médicos, quizás un tercer médico, más 2 enfermeros más trabajando allí, o un kinesiólogo, y entonces ese trabajo se hace complicado por la cantidad de personas que se encuentran alrededor del paciente. Pero una vez que se estableció la vinculación del paciente con el ventilador, ya allí estamos solos. Tenemos que reacondicionar al paciente para una nueva situación que es la de ventilarlo de manera controlada por el resto de las horas de la guardia, por el resto de las guardias del día o por los días siguientes, subsiguientes. Entonces, ese trabajo tiene que ser cómodo, no solamente para el paciente, sino también para la persona que va a estar trabajando todo el tiempo con ese paciente, o por lo menos monitoreándola todo el tiempo, ¿sí? Y si sucede algún problema, tenemos que tener las herramientas para poder justamente solucionar esos problemas, ¿sí? Bien, entonces, sabiendo esto, donde el paciente tiene una dependencia absoluta acerca de el equipo de salud, entonces lo que tenemos que hablar es de la ventilación controlada, que puede ser ventilación controlada por volumen o ventilación controlada por presión, ¿sí? Ya habíamos marcado cuáles eran los valores que vamos a estar manipulando en un ventilador para su programación inicial. Entonces, ¿cuáles eran? A ver, ¿quién me puede decir? Mencionar eso. Los valores del ventilador Ujú, teníamos la presión soporte, ujú, que es de 10 a 50, ujú. el volumen corriente, Sí, que eso se sacaba con el peso ideal del paciente multiplicado por 5, por 6 o por 7, dependiendo del estado del pulmón del paciente. bien. La frecuencia respiratoria, que es de 20 a 28, habíamos dicho que iba a ser mayor a 20. Ujú, Después tenemos el tiempo expiratorio, que puede ser de un segundo, de menos un segundo, no, de un segundo a 2 segundos, como ujú. mucho, o un poco más de un segundo. Después teníamos la relación entre el tiempo inspiratorio y el expiratorio, que tenía que ver con el tiempo expiratorio. Si nosotros inspirábamos en Ujú. 1,3 milisegundos, expirábamos también en 1,3 milisegundos. Si hacíamos 1,1 o 1,2, y habíamos dicho que la normal era 1,2, 1,3. Bien. Y después tenemos el PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, que esa Ujú. es de 3 a 5, puede ser entre 3 y 5, Bien. que era la fisiológica. Ujú. Después tenemos el trigger, que el trigger es la sensibilidad del ventilador
si nosotros subíamos el trigger, o sea, al principio de la intubación no lo poníamos porque como es para detectar si el paciente tiene una respiración espontánea, al principio no era necesario, pero ya después cuando se busca las vacaciones de sedación o ya nos estamos acercando a la etapa de Whitney o de destete, se subía el trigger para detectar si el paciente comenzaba a respirar por sí solo. Y después tenemos el FIO2, que va al 21%, o que en realidad es de 0 a 100, pero el 21% es el oxígeno que normalmente respiramos así al medio ambiente. Y creo que ya está. No me olvidé nada. Bien, muy bien, Romina. La verdad que muy buena tu explicación. Bueno, para empezar con estos dos modos ventilatorios, lo que tenemos que saber es que, teniendo en cuenta justamente estos parámetros que acaba de describir Romina, hay dos formas de ventilar con todos esos parámetros al paciente, que es en modo PCB o BCB. ¿Cuándo decimos que es PCB y cuándo decimos que es BCB? ¿Y a qué se debe esa diferencia, no? Bien, cuando decimos PCB, lo que estamos diciendo es que la presión con la que ingresa el VT o el volumen tirado o el volumen corriente a la vía aérea cada vez que el paciente respira, ¿sí? Ese flujo de aire va a tener una presión determinada, predeterminada, bajo una programación. ¿Sí? Es decir, no importa cuánto volumen ingrese a la vía aérea en el modo PCB. No importa cuánto volumen ingrese a la vía aérea en modo PCB. Lo que importa es lograr una presión específica que vamos a programar en el ventilador. ¿Sí? Se los repito. En el modo PCB no importa el volumen que ingrese a la vía aérea en cada ciclo inspiratorio. Lo que sí importa es lograr que todo ese volumen que ingresa a la vía aérea llegue a una presión determinada dentro de la vía aérea. ¿Sí? ¿Qué es la presión de soporte? El primer valor que acabamos de mencionar. ¿Sí? Se le llama así. Entonces, esa presión de soporte va a llegar, suponiendo de que yo lo programo a 15 milímetros, perdón, a 15 centímetros de agua, entonces va a llegar a 15 y va a dejar de inspirar el paciente. ¿Por qué? Porque llegó a la presión que ha sido programada. Y luego, inmediatamente se produce la expiración, es decir, se pierde esa presión. ¿Se entiende? Sí, profe. Mientras que al revés, si estamos hablando del modo BCB, lo que estamos diciendo es que ese aire que ingresa durante la inspiración va a tener una presión que va a ser variable. No importa qué presión se genere dentro de la vía aérea del paciente, ¿sí? Mientras que ingrese, supongamos, 400, 500, 600 mililitros por minuto de volumen, ¿sí? Es decir, es completamente al revés. Mientras en PCB lo que importaba era generar una presión de soporte determinada, en BCB lo que tenemos es un volumen corriente determinado, predeterminado y fijo. Mientras en el modo PCB el volumen corriente va a variar continuamente, en el modo BCB lo que va a variar continuamente va a ser la presión o la presión de soporte. ¿Sí? Entonces, ahí está la gran diferencia. ¿Y por qué un modo es mejor que el otro? Es que no es un modo mejor que el otro, sino cuál es mejor para el paciente. Siempre que nosotros hablemos de modos ventilatorios, lo que estamos diciendo es qué forma de ventilar se adapta mejor a un paciente y qué forma se adapta mejor a otro paciente. ¿Sí? Por eso van a ver que en algún momento, teniendo 5, 10, 20 pacientes ventilados, algunos están o todos están en PCB o todos están en BCB. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el médico que está ahora de guardia no sabe más que ventilar de esa forma? No, no. Se trata de que el paciente que está, o los pacientes que están en ese momento, se adaptan mejor al modo.
Ahí está grabando de nuevo. Este, bueno, entonces, esto es lo que sucede entonces cuando tenemos un paciente que está ventilado de manera controlada, pero que a la vez necesitamos controlar esa forma en que está ventilado el paciente por personas humanas, ¿sí? Por enfermería. Una vez que el paciente ha atravesado toda una ventilación controlada, entonces allí vamos a intentar someterlo a un modo ventilatorio que se adapte mejor a una nueva situación, que es justamente la de lograr la independencia del respirador. Independientemente de las vacaciones que se pueden producir de manera diaria, en algún momento vamos a decidir que el paciente ya no debería estar tanto tiempo sedado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se asumen, si no, muchísimos riesgos que por ahí pueden poner en juego la vida del paciente. Y entonces, ante esa situación, tenemos que saber de que existen modos ventilatorios que se pueden adaptar mejor a una situación del paciente y que por lo tanto va a traer menores riesgos, pero también mayores beneficios. A ver, y estamos hablando del modo CPAP o BiPAP, ¿sí? Si bien estos dos modos los vimos como modos ventilatorios de dispositivos que son hasta hogareños, por así decirlo, porque se trata de un dispositivo que es mucho más chico que una impresora común y que la puede tener el paciente en su domicilio porque simplemente, por ejemplo, hace apneas de sueño, ¿sí? Y entonces lo puede manejar a nivel del domicilio y lo único que tiene que hacer es prender o apagar un botón que habilita el funcionamiento o no, y nada más. Entonces, se va a dormir, enciende el aparato y se lo conecta. Se despierta, apaga el aparato y se desconecta. Y entonces, eso es lo único que hace el paciente en el domicilio. Ya tiene un parámetro prefijado que tiene que ver con los parámetros del CPAP, BiPAP, y, pero este modo no es una forma de ventilar al paciente exclusivo de dispositivos domiciliarios. Esto se puede utilizar también durante la internación del paciente en cuidados intensivos, pero con los ventiladores profesionales, los ventiladores estándar. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Primero lo que tenemos que saber es que CPAP es un modo de ventilación a presión, como PCB, no como BCB, sino como PCB. De esa forma está ventilando el paciente. Es decir, lo que se genera dentro de la vía aérea es una presión positiva de manera continua. ¿Sí? Cuando nosotros decimos PCB, perdón, si decimos CPAP, ¿sí? Entonces estamos, primero que nada, ante un modo ventilatorio que se va a adaptar de manera muy fácil a un paciente que está despertándose o está despierto. ¿Sí? Está despertándose o está despierto. ¿Sí? Esto quiere decir de que ya ha atravesado toda la etapa de sedación. En ese momento el paciente no tiene sedantes en sangre o circulando en su cuerpo y por lo tanto la sedación ya ha dejado de hacer efecto. Podemos tener un dormido, pero de manera espontánea, ya no por efectos sedativos, sedantes digo. Y a la vez, al estar despierto, necesitamos que genere el inicio del ciclo respiratorio. ¿Sí? Ante esa situación, entonces tenemos un paciente que está despierto, entonces está despierto, está con fuerza muscular, respiratoria, quizás no completa la fuerza, pero la necesaria como para iniciar el ciclo. Pero a la vez también
el ventilador, sino solamente la asistencia o la ayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un paciente que va a tener todos esos parámetros que vimos, los vamos a mencionar ahora, y vamos a ver que muchos están presentes en este nuevo modo ventilatorio y otros están afuera, ¿sí? Es decir, no se utilizan porque para este modo ventilatorio no son necesarios, ¿sí? Si decimos CPAP, entonces estamos hablando de una presión positiva continua en la vía aérea. Esa presión positiva con la que ingresa aire a la vía aérea se le llama presión de soporte, igual que en PCB. Sigue siendo presión de soporte, ¿sí? Y le vamos a decir entonces al ventilador de manera programada que se genere de manera continua dentro de la vía aérea una presión determinada, como en PCB, ¿sí? ¿Y esa presión cuánto puede ser? Igual que en PCB, 15, 20, 25, 30. Independientemente de ese valor, lo que le estamos diciendo a la máquina es que esa única presión es la que se va a mantener a lo largo de todo el ciclo respiratorio. No puede el paciente generar menor presión que esa, ¿sí? Es decir, el único momento donde se va a generar una presión menor va a ser cuando el paciente inspire, es decir, haga un esfuerzo inspiratorio. ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento de eso? De la presión negativa que se produce al iniciar el ciclo inspiratorio. Sí, que en la gráfica era como, en vez de ser todas las curvitas para arriba, esta curvita era como para abajo. Era, ahí era Exacto. cuando Si comenzaba el fondo. tentamos- Exacto. Si tomamos en cuenta el piso de presión mínima del modo ventilatorio, entonces la inspiración espontánea del paciente está pasando gente por la calle, generaba una curva negativa que correspondía a la expansión del tórax para que ingrese aire a la vía aérea. Entonces, esa mella negativa era la prueba de que el paciente estaba despierto y generando un ciclo inspiratorio eh, autónomo o espontáneo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el aparato? En modo CPAP, el ventilador en modo CPAP dice, bueno, te voy a llevar toda la presión de la vía aérea de 0 a 20 centímetros de agua, como está programado, que podría ser 25, podría ser 15, ya hablamos de eso. Entonces, se va a subir la presión dentro de la vía aérea hasta una presión determinada, predeterminada. Y entonces va a mantener eso hasta que se produzca la exhalación nuevamente, ¿sí? Hasta acá funciona igual que PCB, teniendo en cuenta solamente la presión de soporte. ¿No es cierto? Funciona igual que PCB. Bien, ¿dónde está la diferencia? Primero, primero que nada, vamos a agregarle al tiempo inspiratorio y a la frecuencia respiratoria un valor mínimo, ¿sí? Le vamos a decir al ventilador, este paciente no puede respirar menos de 8 veces por minuto, ¿sí? Al ventilador le vamos a programar para que el valor mínimo de respiración sea lo que está programado, es decir, 8 veces por minuto de frecuencia respiratoria. Le vamos a poner un valor máximo de frecuencia respiratoria también, que podría ser, supongamos, 35, 30, ¿sí? Y entonces no es que se va a corregir la máquina, sino que va a sonar la alarma. Si la frecuencia respiratoria supera los 30 o 35, lo que pongamos nosotros como parámetro, entonces va a sonar la alarma de frecuencia respiratoria alta, ¿sí? Pero la frecuencia respiratoria nunca va a bajar a menos de 8. ¿Por qué? Porque este modo ventilatorio lo que le va a decir es que una vez que inicies el ciclo respiratorio, voy a tomar ese momento
como una frecuencia respiratoria. Voy a elevar la presión hasta 20 centímetros de agua, que es la presión de soporte programada, y se va a producir la exhalación posteriormente. ¿Sí? Y eso se va a repetir en un minuto 8 veces. ¿Lo puede hacer de manera espontánea el paciente y llevarlo a 10? Perfecto. ¿Lo puede llevar a 15? Perfecto. ¿Lo puede llevar a 20 frecuencias respiratorias por minuto? Sí, perfecto. Lo que no puede hacer es llevarlo a más de 30. ¿Por qué? Porque yo tengo ya prefijada un nivel máximo o un valor máximo de frecuencia respiratoria. Y por lo tanto va a sonar la alarma cuando supere ese valor. Mientras no lo supere, va a estar ventilado de manera normal sin ninguna alarma que suene. Puede sonar una alarma por otros motivos, pero no por frecuencia respiratoria. ¿Sí? Y entonces ahí ya cambió cómo está programada la frecuencia respiratoria. El tiempo inspiratorio va a variar de manera automática. ¿Sí? No es lo mismo el tiempo inspiratorio en una frecuencia de 20 frecuencias respiratorias por minuto que de 25 o que 30. ¿Sí? El tiempo inspiratorio se ajusta de manera continua, ¿sí? De acuerdo a la frecuencia respiratoria que maneje en un minuto el paciente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Esto quiere decir que, entonces, si yo divido, y quizás con esto se den más cuenta todos, si yo tengo una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, en un minuto, 30 respiraciones en un minuto, hago la división. ¿Cuánto dura cada respiración, cada ciclo respiratorio completo? Supuestamente 2 segundos, ¿no es cierto? Sí, pero si son 30 Si es son menos 30 de 2 respiraciones por minuto, segundos. 2 segundos. Claro. 60 dividido 30 da 2. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, lo que estamos encontrando allí es que cada ciclo respiratorio tiene una duración de 2 segundos. ¿Sí? Ahora, si la frecuencia respiratoria del paciente es de 20 y hacemos el ejercicio, la división, entonces estamos encontrando de que cada ciclo respiratorio dura 3 segundos. Entonces, tanto el tiempo inspiratorio como la relación IE van a variar de manera continua en el modo CPAP, porque todo depende de cuánta frecuencia respiratoria espontánea tenga el paciente. ¿Sí? En 8 se lo podemos calcular. Si yo digo, como mínimo, no podés tener menos de frecuencia respiratoria, menos de 8, bueno, entonces yo puedo calcular el tiempo respiratorio para 8 respiraciones por minuto. Puedo calcular la relación IE para 8 de frecuencia respiratoria, pero ese es un valor calculado solamente para la programación. Para los hechos, para la experiencia respiratoria del paciente, el paciente no se va a quedar en 8 frecuencias respiratorias por minuto. Va a variar continuamente. La frecuencia respiratoria, entonces, en CPAP es variable. ¿Y por qué varía? Porque el paciente respira de manera espontánea cuando quiere y cuando puede. ¿Sí? Entonces, es por eso que el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria y la relación IE va a estar entonces ligada de manera fuerte a la frecuencia respiratoria que el paciente maneje en ese momento. Bien. ¿Qué pasa con la FIO2? ¿Va a ser exactamente la misma? Va a ser exactamente la misma, porque esto no tiene que ver con que el paciente esté con mayor frecuencia respiratoria o con menos frecuencia respiratoria. Que esté despierto o que esté dormido, le vamos a aportar exactamente la misma concentración en cada ciclo respiratorio. ¿Sí? La PIP. ¿Le vamos a poner PIP al paciente en modo CPAP? Sí, le podemos poner un piso para que no llegue a cero o a valores fisiológicos de PIP. Entonces le podemos poner para que tenga una PIP de 5, de 6, ¿sí? Todo depende también
de cómo el paciente se esté manejando con cada una de esas presiones. Todo depende si tiene moco, agua, líquidos, pus o cualquier otro elemento que esté impidiendo el intercambio gaseoso o la circulación de aire en la vía aérea del paciente. ¿Sí? Pero generalmente no se pone PIP. ¿Qué otro valor estamos manejando en el modo CPAP? ¿Qué nos queda todavía para ver? El BIPAP. Ya Si vimos dijimos CPAP, frecuencia. ¿o no? Sí, no, digo de los parámetros respiratorios del CPAP. Ya Bueno, vimos el la Triller frecuencia respiratoria, no va el a tiempo tener, profe. inspiratorio, la relación IE, la El FIO2, Triller va a tener, profe, el ¿o no? trigger, muy bien, es importantísimo el trigger acá. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo me olvido del trigger, el paciente va a estar respirando solamente 8 veces por minuto. Y vamos a preguntarnos, ¿qué pasa que el paciente se clavó en 8 respiraciones por minuto y no hay ninguna espontánea? Y lo vemos al paciente colorado, taquicárdico, hipertenso, con los ojos así de grande, tratando de comunicarnos algo, y es por el hecho de que está adaptándose a los ciclos respiratorios que están programados, cuando él puede generar quizás respiraciones espontáneas. ¿Y por qué no lo está haciendo? Porque no le pusimos trigger, sensibilidad. Es decir, no le dimos a la máquina la capacidad de detectar los ciclos respiratorios espontáneos que puede generar el paciente. ¿Sí? Entonces, el trigger acá es un valor sumamente importante. ¿Sí? A diferencia de los otros modos anteriores que son controlados, acá tiene muchísima importancia. ¿Sí? Y acá le tenemos que dar, no olvidarnos de ese parámetro. ¿Qué otro parámetro nos falta? Voy a tener que anotar. Tenemos volumen corriente, frecuencia respiratoria, ya lo vimos, el tiempo respiratorio también. La ¿Sí? relación de Tiempo inspiración y inspiratorio. expiración, ¿Ya el está? IE, ya está. Y el PIP, Trigger y la ¿Ya lo FIO2, vimos? no sé. Todo eso ya lo vimos Sí, entonces. ya está. La PIP, ya lo dije. Sí, ya está todo. Bueno, ¿se comprendió entonces cómo es que trabaja el modo CPAP? Entonces, Sí, profe. El modo CPAP sería, bueno. o sea, se puede aplicar ya con el mismo ventilador. No es que si yo el CPAP Con el mismo aparato. claro, ok. Sí, 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 con el mismo modo ventilatorio. Bien, vamos a pasar al modo BiPAP ahora. ¿Sí? El modo BiPAP tiene que ver con la ventilación también en modo espontáneo, ¿sí? Es una forma, perdón, espontáneo no, asistido, ¿sí? Donde le decimos al paciente que BiPAP significa también una ventilación en modo de presión positiva, ¿sí? Se parece mucho al modo CPAP y al modo PSB, ¿sí? Ventilación controlada por presión. Y entonces, estamos hablando entonces también de presión positiva dentro de la vía aérea. ¿Y con qué tiene que ver? Tiene que ver con el hecho de que eh, si en el modo CPAP teníamos una sola presión de manera continua funcionando dentro de la vía aérea del paciente, a la cual le llamábamos presión de soporte, bueno, en el modo BiPAP vamos a tener dos niveles de presión. Dos niveles de presión que se van a generar durante la inspiración uno y durante la expiración el otro. ¿Sí? Y van a ver que tiene mucho que ver con el CPAP y algunas trampitas que podemos hacer cuando estamos ventilando al paciente. ¿Cuál es el hecho de que? Es el hecho de que, a ver, en modo BiPAP lo que vamos a tener entonces es una presión de soporte que también la vamos a ver de esa forma, pero con otro nombre. Acá la presión de soporte cambia de nombre y se llama PEP, ¿sí? Presión positiva durante la inspiración, ¿sí?
PIP, perdón, PIP, pero no PIP como la PIP que vimos hasta ahora, sino presión positiva durante la inspiración, significa en este caso. ¿Sí? Y se escribe así, literalmente, PIP. En inglés, por supuesto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Entonces, una de las grandes preguntas es, ¿qué diferencia hay entre la PIP, PEEP, y la PIP, PIP? Acá está la gran diferencia. Los que no están atendiendo y los que no están presentes sonaron, porque esta es una pregunta de examen. La PIP, entonces, PIP, durante el modo BIPAP, hace referencia a la presión de soporte del modo ventilatorio PSB o CPAP, ¿sí? Y va a ser la presión máxima a la cual queremos nosotros que llegue la inspiración del paciente, ¿sí? Entonces, la PIP, PIP, es exactamente la presión de soporte que conocemos hasta ahora. Mientras que la presión expiratoria, la presión positiva expiratoria, que es la segunda presión a la cual se tiene que someter el paciente, es la otra PIP que ya conocemos hasta ahora. Y ahí está la trampa, justamente, de la cual les mencionaba hace rato. La presión positiva durante la expiración del BIPAP es la PIP que ya conocemos desde antes, ¿sí? Solo que lo que va a permitir la presión positiva durante la expiración es llegar a ese punto mínimo, y si el paciente logra deshacerse de mayor volumen, lo va a poder hacer. En algunos ciclos sí y en otros ciclos no. Pero va a tener prefijada esa presión positiva durante la inspiración y durante la expiración, ¿sí? Por eso se llama BIPAP, de binivelado, de dos niveles de presión. Viene eso. ¿Cómo funciona esto entonces? El paciente inspira, llega a una presión máxima, que es la presión positiva durante la inspiración, y se produce la exhalación. Y la exhalación llega hasta la presión positiva durante la exhalación, ¿sí? Y ahí termina el ciclo respiratorio, ¿sí? Se parece mucho al CPAP con PIP. Si ustedes lo piensan, se parece muchísimo al CPAP con PIP. De hecho, es el modo CPAP con PIP, el, el modo BIPAP. Solo que no se lo llama de esa forma porque no todos los aparatos tienen PIP para agregarle cuando estamos trabajando con CPAP, ¿sí? Entonces, y tampoco tienen PIP, por ejemplo, los aparatos hogareños, ¿sí? Y es que en realidad el modo BIPAP surgió como una alternativa de los ventiladores mecánicos, pero de manera comercial, ¿sí? Es decir, no se pensó en un principio en la salud de los pacientes, sino en cómo hacer un negocio de todo esto y tratar de resolver un problema que por ahí corresponde a las salas de cuidados intensivos de los hospitales, llevarlo a los domicilios de los pacientes. Es por eso que este modo ventilatorio tiene un poco de todo, pero porque en realidad fue creado para, de manera comercial, satisfacer las necesidades de los pacientes que requieren internación domiciliaria, ¿sí? Y entonces es por eso que se parece mucho al CPAP, sin que se llame CPAP con PIP, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, o sea, a ver, BIPAP quiere decir que maneja dos niveles de presión. El PIP sería el límite que nosotros queremos que llegue la presión para la inspiración, y el PEP, la presión que nosotros, en este caso, mínima para que queremos que llegue para la expiración. ¿Entendí bien? Exacto, exacto.
La presión de soporte que ya conocemos es la presión positiva durante la inspiración, el PIP. ¿Sí? Ahora, la PIP que ya conocemos desde antes, ahora se llama, en el modo BIPAP, se llama presión positiva durante la expiración, PEP. ¿Sí? Ok. El de la expiración es con 2C y el de la inspiración es como con una I, ¿no? Sí. Ok, listo. Gracias, profe. ¿Se llega a ver esto? Sí, no. A ver, ahí lo abro en grande, profe. Ahí. Pipa, pip y pep. Ah, con una E. Ok. Le agrego. ¿Sí? Sí. En el BIPAP, entonces, tenemos la PIP y la PEP. La PIP es presión positiva durante la inspiración y la PEP, que es presión positiva durante la expiración. ¿Sí? Donde la PIP es la presión de soporte que ya conocemos de otros modos ventilatorios y la PEP de acá es la PIP que ya conocemos de los otros modos ventilatorios. ¿Sí? De ahí la confusión. Esta parte es media confusa por el hecho de que, como les dije antes, fue creado con objetivos comerciales este modo ventilatorio y no con objetivos de mejorar lo que ya estaba este, funcionando en las salas de cuidados intensivos. Entonces, profe, Bien, digamos que en lo que son hospitales se utiliza más lo que es el modo CPAP, ¿no? El BIPAP, por así decirlo. el Digamos, CPAP vamos a estar y el más BIPAP se familiarizados. deja generalmente para aparatos domiciliarios. Sí. Está bien, entonces vamos a ver más lo Después que sería tenemos CPAP, digamos. CPAP, sí, o presión de Ah, soporte, le llaman algunos, claro. haciendo un resumen del modo ventilatorio. Le dan más importancia a la presión que se genera de manera continua en la vía aérea con la presión de soporte y le llaman presión de soporte. En realidad no es presión de soporte, porque presión de soporte es un parámetro. En realidad el modo se llama CPAP. ¿Sí? Después tenemos otro modo ventilatorio que es el SIMB. ¿Sí? Obviamente, antes de continuar con esto, el CPAP y el BIPAP son dos modos ventilatorios que son asistidos, ¿sí? Asistidos en la medida en que el paciente tenga dependencia aún del ventilador, ¿sí? Y estos mismos modos se van a continuar manteniendo cuando el paciente ya no tenga ningún tipo de dependencia del ventilador, ¿sí? O sea que son modos que se producen o se utilizan durante la asistencia, pero a la vez también son modos ventilatorios que se utilizan durante el modo espontáneo, ¿sí? Es decir, nosotros seguimos ventilando con estos parámetros al ventilador, al paciente digo, y lo que estamos viendo es que la respuesta del paciente ha cambiado, ¿sí? Si antes habíamos dicho que solamente 8 respiraciones por minuto tiene que tener el paciente, bueno, una de las cosas que vamos a ver es que el paciente ya jamás ha bajado a menos de 8 respiraciones por minuto o a 8 respiraciones por minuto. Siempre se ha mantenido en respiraciones de 12, 15, 20 respiraciones por minuto. ¿Sí? Por lo tanto, eso hace que el modo CPAP se mantenga entonces hasta el momento de acción. Igual el BIPAP, el modo BIPAP, que también lo vamos a poder utilizar con las máquinas profesionales, va a ser un modo ventilatorio que se lo va a utilizar durante el modo asistido, ¿sí? Donde la máquina y el paciente siguen trabajando de manera común, pero a la vez también se va a sostener este modo ventilatorio hasta la extubación, ¿sí? Y allí, cuando el paciente directamente cambia su forma de respirar de manera autónoma y ya nunca regresa a valores inferiores
a los programados, entonces podemos decir que el paciente ya se encuentra en modo espontáneo. Y allí lo único que está haciendo entonces no es prestarle asistencia, como lo dice el modo asistido, sino lo que está haciendo es monitoreando cómo está respirando el paciente. ¿Sí? Después lo que va a suceder es que existe en el medio de estos dos, CPAP y BiPAP, uno que tiene que ver con el manejo del flujo. Y como yo les había dicho antes, el ventilar al paciente por flujo era un modo ventilatorio que era complicado para muchos profesionales, especialmente kinesiólogos y médicos, que son los que manejan el ventilador. Y entonces han optado por los otros modos ventilatorios. Y este solamente lo manejan personas que están años en cuidados intensivos, porque era un modo ventilatorio que se utilizaba mucho hace años atrás, que es el SIMB. Este modo, que se le llama así, SIMB, ¿qué tiene de diferente? Primero que nada, no trabaja con presiones, no trabaja con volúmenes, trabaja con los dos, ¿sí? Y a eso se le llama flujo. Y principalmente va a tener un flujo prefijado que va a ir entre 50 y 60 litros por minuto. Y acá estamos hablando de flujo, por lo tanto es litros por minuto, ¿sí? Pero a la vez también vamos a tener un paciente que está despierto para que funcione este modo ventilatorio. Por lo tanto, se utiliza en el modo asistido y en el modo espontáneo, ¿sí? En la etapa asistida, en la etapa espontánea. El SIMB lo que tiene es que permite mantener un flujo, pero a la vez también permite que las presiones en la vía aérea cambien, los volúmenes en la vía aérea cambien. Antes, ¿vieron? Era fija la presión mientras el volumen variaba. O era fijo el volumen mientras la presión variaba. Bueno, acá varían los dos, presión y volumen. Lo que es fijo es el flujo, ¿sí? Y el flujo siempre va a estar supeditado ¿a qué? A una presión que se puede cambiar o a un volumen que se puede cambiar. Es decir, yo puedo mantener el flujo a lo largo de un minuto, ¿sí? Variando siempre cuánto volumen va a ingresar a la vía aérea o cuánta presión se va a generar dentro de la vía aérea, ¿sí? Y entonces allí es donde este modo ventilatorio, si bien puede utilizarse durante la etapa asistida y en la etapa espontánea, en realidad ha traído muchas consecuencias como el volutrauma y el barotrauma, porque justamente al manejar solamente el flujo y dejar que las presiones y los volúmenes varíen continuamente, ha hecho que esto sea un poco dañino para los que tienen pulmones muy duros o pulmones muy blandos, ¿sí? Mientras que para personas que no tienen problemas en su estructura pulmonar, les ha venido como anillo al dedo, porque ellos pueden manejar tanto el volumen como la presión que se genera dentro de la vía aérea en cada ciclo respiratorio. Tal es así que, entonces, cuando nosotros estamos trabajando con este modo ventilatorio y la presión varía mucho, entonces nosotros tenemos que estar registrando de manera continua cuál es la presión que se genera dentro de la vía aérea como máximo y cuál es la presión que se genera dentro de la vía aérea como mínimo. Tenemos que registrar también los volúmenes que ingresan a la vía aérea cada vez que el paciente inspira, ¿sí? Vamos a tener que registrar la frecuencia respiratoria, porque si se trata de un modo que se utiliza en la etapa asistida, entonces el paciente va a variar entonces también la frecuencia respiratoria. En un momento puede que respire 8 veces por minuto, en otro momento puede que llegue a 14, 15, 16. Bueno, estas variaciones son importantes registrarlas, ¿sí? Y si volvemos para atrás, BCB y PCB son modos controlados que no permite
independencia o situaciones espontáneas en el paciente. Bueno, eso lo dejamos atrás. ¿Por qué? Porque son modos controlados y no va a haber variación. Pero ya en la etapa asistida y en la espontánea hay muchos parámetros que van a variar en su programación. Por lo tanto, nosotros tenemos que registrar esas variaciones, ¿sí? Si estamos en modo CPAP y decimos que es presión positiva durante la inspiración y durante la expiración, entonces lo que estamos diciendo es que el volumen va a cambiar, va a variar. Bueno, ese volumen que varía continuamente lo tenemos que registrar. El paciente va a estar despierto, por lo tanto va a manejar la frecuencia respiratoria de manera espontánea en muchas ocasiones. O sea que vamos a tener frecuencias respiratorias muy variables entre minuto y minuto. Bueno, eso lo tenemos que también registrar, ¿sí? Es decir, está programado 8, pero barra, pongo en el registro de enfermería, 8 por un lado, barra 12. ¿Qué quiere decir esto? Que de las 8 hizo 12 en un minuto. Esto quiere decir que 4 respiraciones son espontáneas. ¿Se entiende? Sí, profe. En el modo BIPAP, exactamente lo mismo. Existen presiones que son fijas, ¿sí? Eso no va a variar en la vía aérea del paciente. Pero sí va a variar la frecuencia respiratoria, va a variar el tiempo inspiratorio, va a variar, nada más. Después todos los demás parámetros son fijos. Entonces vamos a tener que registrar en la hoja de enfermería o en la hoja de ventilometría esas variaciones, ¿sí? Y en el modo SIMB también vamos a tener, a pesar de que el único parámetro fijo sea el flujo, vamos a tener variaciones del volumen y variaciones de la presión. Entonces, ante esa situación, tenemos que registrar las presiones máximas que se generan dentro de la vía aérea y las presiones mínimas que se generan dentro de la vía aérea. El volumen máximo que ingresa en la vía aérea y el volumen mínimo que ingresa en la vía aérea. Esos datos los tenemos en el respirador, ¿sí? Los tenemos en la pantalla del respirador y lo único que hay que hacer es registrar. Es un dato importante porque a medida que nosotros vamos viendo la evolución del paciente, lo que vamos a ver es que cada vez se adapta mejor a una situación normal, ¿sí? Cada vez se parece más a una situación de ventilometría normal, ¿sí? Y entonces, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el volumen, la presión en el modo SIMB van a ser datos variables. La FIO2 va a variar. ¿Qué creen ustedes? Así es por flujo. No, no debería, pero no sé. No, porque como dijimos antes, la FIO2 era un dato que teníamos en cuenta de acuerdo a la condición de intercambio gaseoso del paciente, es decir, de acuerdo a la presión arterial de oxígeno, de acuerdo a la saturación, de acuerdo a la coloración de la piel del paciente, es decir, teníamos en cuenta otros datos del paciente para decidir qué FIO2 era la ideal. No si estaba con un movimiento diafragmático leve, moderado, normal, no si el paciente era EPOC o no era EPOC. Bueno, si es EPOC, sí lo vamos a tener en cuenta. Pero vamos a tener en cuenta entonces no los requerimientos del ejercicio ventilatorio, sino a características más bien del intercambio gaseoso, ¿sí? Que están relacionados, pero no es lo mismo, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? No. No, profe. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo se espera para decidir de que el paciente está pronto a ser extubado? ¿Quién me ¿Cómo que puede cuánto contestar? tiempo se espera? O sea, ¿en qué momento decido yo para extubarlo? Uy, ¿cuánto? Perdón, profe, no lo escuché. Sí. La pregunta es, estoy preguntando qué es lo que creen ustedes, ¿no? No estoy Ah, preguntando la verdad de la situación. Me estoy preguntando
conceptos de libros. ¿Qué creen ustedes? Sería la pregunta Y entonces. bueno, yo creo que, bueno, ¿Cuál sería el tiempo prudencial? Sí. creo que si en la etapa del destete en The Winning, si el paciente en 5 días veo que va mejorando, veo que ya está realizando por lo menos 10 respiraciones espontáneas, sin ningún problema, yo ahí decidiría extubarlo. Ujú. Yo pienso yo. Sí. Ok. Bueno, les voy a mostrar un video acerca de la ventilación del paciente. Si lo encuentro el video. A ver ahí. Ahí está mejor. Miren ¿qué es lo que ven acá? Se ve, bueno, el volumen corriente. Ujú. Primero, modo ventilatorio. Si ustedes se fijan, borde superior izquierdo dice PCB, PCB. claro, es ¿Sí? por presión. ¿Estamos? O sea, ventilación controlada por presión. Toda la parte inferior, que tiene recuadros amarillo y azul, son datos programados. ¿Sí? O sea, el 12 12 tiene es, volumen corriente, tiene, presión, tiene 12. miren, 0,90 sería como el tiempo el inspiratorio. tiempo expiratorio. Relación de 1-2, la relación de IE. Sí, La frecuencia respiratoria, 22. sí. Claro. La presión positiva expiratoria es 5. Ujú. Después ese 3 no sé qué es. Sensibilidad, El trigger sería. el trigger. Ujú. ¿Qué más? Y el 60% de oxígeno, El FIO2. Ujú. el FIO2. Sí, muy bien. Si bien acá la sensibilidad está en 3 y el modo es PCB, sinceramente lo que está haciendo es nada, ¿sí? Es decir, no está siendo usado esto, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos acá? Modo controlado, ¿sí? ¿Cuánta variación puede darle el paciente a este modo si es que eh, se despierta o tiene alguna reacción espontánea? O sea que si el modo controlado, si el paciente tiene una inspiración, ya que la máquina, digamos, como que lo dejaría hacer esa inspiración, y si ya no reconoce, seguiría la máquina sola, trabajando. Sí, pero estamos hablando de un paciente en modo PCB, en modo controlado, Modo ¿sí? control. Ok. ¿Qué pasaría si el paciente tiene una reacción espontánea? Estaríamos diciendo de que el paciente no debería tener una reacción espontánea. Acá lo necesitamos correctamente sedado al paciente, ¿sí? No deberíamos ver ese aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión o del volumen, ¿sí? Ok. Bien, estamos en el modo controlado entonces. Miren arriba ahora, en la parte superior, ¿qué tenemos? 47 litros por minuto, dice. Eso es el flujo, ¿sí? El Sí. flujo del que hablábamos cuando les mencionaba el modo SIMB. Pero en este caso, este flujo es un dato que va a ir variando, porque como les dije antes también, en PCB lo que tenemos es la presión como un valor fijo. Lo que varía es el volumen. Y si varía el volumen, varía también el flujo, porque el flujo está sujeto a los valores de presión y de volumen. ¿Sí? Si el volumen y la presión fueran fijos,
entonces el flujo también sería fijo. Pero en este caso tenemos que la presión es fija y el volumen varía, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 47 litros por minuto. Bien, y ese valor, obviamente, puede ser en este ciclo 47, en el siguiente puede ser 49, en el siguiente puede ser cualquier otro valor, ¿sí? Después tenemos el tiempo inspiratorio de 0,90 segundos, ¿sí? Si se fijan, ese tiempo inspiratorio es lo devuelto por la máquina y el paciente. ¿Cuál es el programado? 0,90 segundos. Está perfecto, o sea, está sincronizado el paciente. Después dice, el tiempo expiratorio, ¿sí? 1,82. Bueno, ese tiempo inspiratorio no lo programamos nosotros, el tiempo expiratorio. Pero el siguiente dato sí, que dice relación IE, 1:2. Arriba estamos, ¿no? Con el cuarto parámetro ya devuelto. Sí. Y lo programado es 1:2 también. Por lo tanto, entonces, tenemos un valor que se está respetando hasta ahora. El siguiente valor de 22 son respiraciones por minuto. ¿Cuánto estaba programado? 22. Y devuelve 22, entonces también se está respetando eso. Ahora, este es modo PCB, ¿sí? Es un modo PCB, por lo tanto la presión es fija, lo que varía es el volumen tidal, ¿sí? Y el siguiente valor me dice que el volumen tidal es de 463, ¿sí? Mililitros o 0,463 litros, que es lo mismo, ¿sí? Y en este caso, si tuviéramos datos referidos a la altura del paciente, podríamos hacer una medición acerca de cuál es el volumen tidal ideal para este paciente, de acuerdo al peso ideal también, y ver si corresponde este volumen que está manejando el paciente con el modo PCB, ¿sí? Pero bueno, no tenemos esos datos, así que no lo podemos calcular. Pero sepamos que estos 463 de BT van a ser variables en cada ciclo respiratorio, ¿sí? Y tiene que ver con el nivel de sedación, tiene que ver con la estructura pulmonar, tiene que ver el nivel de obstrucción de la vía aérea, con el nivel de broncoespasmo de la vía aérea, ¿sí? Tiene que ver con eso, la variación del volumen. Bien, el siguiente valor dice 10,18, ese valor no le vamos a dar importancia, y al siguiente valor, que es el de 59%, dice que es la oxigenación. Nosotros le tenemos programado 60, ¿sí? Y me está devolviendo de que llega solamente a 59. No es, en cuestiones de FIO2, no es una diferencia significativa, por lo tanto lo vamos a dar por normal, ¿sí? Vamos a ir a los parámetros de la izquierda, el lateral izquierdo. Arriba dice presión pico o pico, nada más. ¿Qué es la presión pico? Es la presión máxima que se genera dentro de la vía aérea. ¿Cuál es la que está programada? ¿Cuál es la que está programada? No sé, profe, porque yo leo pico 17, pero no encuentro dónde está. Bueno, porque no está así como dice ahí presión pico. Lo que tenemos que hacer es una sumatoria. Miren, ¿cuáles son las dos presiones que yo genero dentro de la vía aérea? La Con los inspiratoria y parámetros la programados. expiratoria. No. Con ¿No? este modo ventilatorio durante la programación. La presión soporte. Esa es una. ¿Y la Ese es otra? el PEP. El PEP. Y si yo sumo la presión de soporte con la PIP, ¿cuánto me da? Ah, claro, 17. Muy bien, ahí estamos entonces. Si tengo 12 de presión de soporte y 5 de PIP, las sumo las dos y me va a dar la presión pico. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos lo vieron? Sí, profe. Muy bien. Después tenemos, abajo de la presión pico, la presión plató.
¿sí? En este caso no me está dando la presión plató, pero sí tenemos la presión media, que en realidad es un cálculo entre la presión mínima y la presión máxima generada dentro de la vía aérea del paciente, ¿sí? Es un promedio, que no es lo mismo que tener la presión de plató, ¿sí? La presión de plató es la meseta en términos de curva. Si ustedes se fijan acá en la gráfica de curva, ¿sí? Que es la primera de arriba, ¿llegan a verlo o no? Donde dice Piu o Pau, dice Pau, Pau en centímetros de agua, sí. ¿sí? Vieron que la curva verde, la línea verde, asciende, se forma como una meseta o una mesa y después baja en la línea roja. Vuelve a ascender como línea verde, se produce la meseta y luego baja con la línea roja, ¿sí? Bien, el tiempo de meseta que forma parte de la expiración es el tiempo del intercambio gaseoso, ¿sí? Mientras más meseta tengamos en curva de presión, ¿no? En curva de presión. Mientras más meseta tengamos, mayor va a ser el intercambio gaseoso. Si ustedes se fijan también, la línea punteada de abajo, ¿en qué valor de presión está? Ay, no llego a ver, profe. La Bueno, línea punteada puede ser que sea 10. está por debajo de 10, está en cero en realidad. Esa línea Claro. punteada lo que nos dice que la presión mínima dentro de la vía aérea puede ser cero. Ujú. ¿Sí? Claro, Bien, igual la idea es que no llegue a 0. no llega a cero. Ningún ciclo respiratorio, si ustedes se fijan, llega a cero. ¿Por qué no llega a cero? Porque tiene una PIP de 5 marcada. Es decir, la presión mínima dentro de la vía aérea, es decir, el atrapamiento de aire que se produce al final de la expiración, que era la explicación que les daba yo a la PIP, generaba una presión. En este caso, esa presión es de 5, ¿sí? Es fisiológica. Por lo tanto, la curva verde asciende desde 5 hacia arriba hasta un punto máximo. ¿Cuál es el punto máximo? 17 de presión pico. Se mantiene la presión dentro de la vía aérea durante el momento de meseta y comienza el descenso de presión que lo marca la línea roja, pero que no llega a cero, sino que se termina la exhalación hasta que llega a 5 de presión positiva. ¿Se entiende? Sí, profe, o sea, lo verde sería la inspiración, lo rojo tenemos la expiración, no No, 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 llega no, 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 las no, no. líneas, ¿no? La línea verde, la línea verde sube hasta la presión pico, ¿sí? Sí. Ahí, en la presión pico, donde comienza la meseta, ahí terminó la inspiración, ¿sí? Por lo tanto, la expiración continúa con una curva, con la meseta, que sigue siendo verde. Perdón, ¿qué dije? La expiración. La expiración comienza cuando llegó a la presión pico y se sostiene por un tiempo más en ese valor de presión. Pero sigue siendo expiración ya ahí. Y desciende después con la línea roja. ¿Sí? Ok. Bien, ¿alguna pregunta para hacerme de acá? Eh, no, de esas no. Las otras de abajo ya, Sí, las otras cuáles. a ver, tenemos el BT sería el volumen, Tidal. pero en gráfico. Claro, acá la gráfica del medio, justamente lo que nos está mostrando es cómo el volumen tidal ingresa a la vía aérea y en qué forma está entrando justamente, comparándolo con la curva de arriba, que es de presión, ¿sí?
Y abajo lo que tenemos es la curva de flujo, volumen por litro, ¿sí? Flujo por litro, ¿sí? Y las curvas del costado, lo que nos muestra es justamente cuál es la capacidad que tiene el pulmón en cuanto a elasticidad, ¿sí? Elasticidad, pero a la vez también en cuestiones de distensibilidad, ¿sí? Lo que se Ok. llama, lo que se llama elastance y eh, ay, ¿cómo se llama la otra? Y compliance, ¿sí? Elastance y compliance. Pero bueno, son datos que vamos a ir viendo después también, a medida que vayamos viendo esta ventilometría de manera mucho más compleja, ¿sí? Bueno, hasta acá, a ver, vamos a ver cómo sigue este video para mostrarles algo más, a ver si puedo mostrarles algo más. Profe, Sí, lo que está arriba a la derecha, sí, abajo en amarillo, serían como los límites que nosotros ponemos en la máquina para que suene la alarma, ¿no? exacto, exacto. Muy bien, muy buena observación. Por ejemplo, acá dice del volumen tidal, cuánto va a ser el mínimo del volumen tidal y el máximo del volumen tidal que se puede generar de manera espontánea, no espontánea, sino en cada ciclo respiratorio, y cuándo va a sonar la alarma. Es decir, va a sonar la alarma por debajo de ese valor o por arriba de ese valor superior. Claro. ¿Sí? Bien, vamos a seguir mirando el video a ver si podemos ver esto. Miren cómo con cada ciclo respiratorio se va renovando, pero ninguna curva de presión llega a cero. ¿Sí? Bueno, ahí, ¿qué estamos viendo acá? Abajo, Los fil dos filtros. Uno para el aire que sale y el otro para el aire expirado por el paciente. Ajá, para la vía inspiratoria y para la vía expiratoria. Miren acá al costadito, en el papel escrito a mano. Papel, dije, es una cinta en realidad. Arriba de Sí, la marca del respirador, que es un sería neumodel, el peso ideal, ¿puede ser? el peso ideal. Pero fíjense que yo les dije siempre que lo calculen multiplicando el peso ideal por 5, por 6 o por 7. Acá Claro. hicieron un 6, valor 7 y más, 8. 6, 7 y 8. Sí. También algunos libros hablan de esto, ¿no? De que a veces el volumen que se maneja en el paciente es diferente. Pero fíjense ustedes que a pesar de que está en el modo PCB, lo que les está dando acá esto calculado es qué valor el enfermero tiene que controlar cuando está viendo la pantalla y el volumen corriente que está devolviendo el paciente en cada ciclo respiratorio. Si se encuentra entre 3,58 y 4,77, entonces está dentro de valores esperados, ¿sí? Más allá de eso, está ingresando demasiado volumen dentro de la vía aérea. Menos de eso, está ingresando menos volumen a la vía aérea del paciente, ¿sí? Y eso, si lo contrastamos con datos acerca de barotrauma o volutrauma, acá es justamente donde vamos a poder nosotros dar la voz de alarma con respecto a esta situación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, seguimos viendo el video, a ver qué podemos ver acá. Los dos filtros, el circuito corrugado y acá. Otro filtro verde, acá no sobran filtros, ¿no? Es un lugar donde sobran los filtros. Y todo eso conectado a el tubo endotraqueal, ¿sí? Pero antes de conectarse al tubo endotraqueal, lo que tenemos es un sistema de aspiración cerrado, que es eso celeste que ven apenas allí, la parte del sistema del circuito de aspiración cerrado.
El tubo endotraqueal sujetado con una venda a la boca del paciente. El nudo que se tiene en cuenta acá, en la boca del paciente, es el que va a dar justamente la medida en que se sujeta el tubo, ¿sí? Ya les voy a mostrar desde otro punto de vista. Acá les estoy mostrando el circuito cerrado de aspiración, ¿sí? ¿Vieron cómo está conectado? Entonces, el filtro verde está conectado al sistema de aspiración cerrado y el sistema de aspiración cerrado a el tubo del paciente. Sonda nasogástrica para todo paciente que está ventilado porque queremos evitar la broncoaspiración por un vómito. Líquido bilioso. Y ahí termina el video. Este es el video de una vía central del paciente, ¿sí? ¿Qué encontramos acá? Primero, un parche transparente que nos permite ver las condiciones de higiene que tiene la vía central. Si nosotros en el punto blanco ese que vemos, arriba de la parte celeste de la vía central, que es el inicio del catéter que se introduce hasta la vena cava, en este caso, vena subclavia izquierda, lo que se busca es justamente determinar si existe algún tipo de secreciones dentro de la vía, dentro del punto de inserción, y si es así, y el paciente no ha tenido fiebre, lo que se hace es una higiene, una asepsia de la zona, ¿sí? Y se vuelve a colocar un parche nuevamente. Y todo esto está sujeto también a normativas de asepsias de vía central, ¿no? De cada institución. Este catéter está sujetado a la piel del paciente con puntos de sutura, pero a la vez también por el parche, ¿sí? Salen dos líneas, es decir, esta es una llave de 2 lúmenes. Y así está conectado a una serie de llaves de 3 vías que dan lugar a la infusión de todos estos frascos de soluciones, con soluciones. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá que dice, solución fisiológica 500 más un gluconato de calcio a 21 mililitros hora. Comienza a las 6 de la mañana y finaliza cuando tenga que finalizar, y es de la fecha 2 de abril del 22. ¿Sí? Al costado tienen un frasco con un líquido blanco. ¿Qué líquido creen ustedes que es eso? ¿El sedante? El propofol, muy bien. ¿Saben por qué es blanco? No, profe. Porque está hecho con leche de soja. Ah, El componente que se utiliza para acarrear, no me sale la palabra correcta, acarrear todas las drogas sedantes son moléculas de la leche de soja, componentes de la leche de soja. Ahora, como se trata de un elemento vegetal, ¿sí? Totalmente diferente a lo que podríamos encontrar en cualquier parte del cuerpo de un ser humano, ¿sí? Entonces, tiene la posibilidad, el propofol, la potencialidad de producir reacciones alérgicas, ¿sí? Por lo tanto, entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de reacciones en los pacientes tratados con propofol, ¿sí? Tenemos dipirona también, seguramente está haciendo fiebre el paciente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra solución? Acá dice 250 de solución con 4 miligramos, no, 4 ampollas de noradrenalina. Y acá dice que tiene
3 ampollas de fentanilo en 100 mililitros. Y al costado dice que tiene midazolam en goteo. ¿Sí? Es decir, ¿corresponde a este paciente que está en modo PCB que tenga todas estas cosas? Midazolam apagada. Este debe ser del propofol. Vieron que la guía está blanca. Si bien el midazolam está apagado, tiene otro sedante paralelo que es el propofol. Después noradrenalina, 25 mililitros hora. Y el fentanilo a 6 mililitros hora. Y el PHP a 21 mililitros hora. ¿Se entiende? Un quilombo, profe. Bueno. No, pobre, Sí, es un tiene quilombo, sí. muchísimo fármaco. Sí, muchísimo fármaco. De allí la necesidad entonces de justamente poder mantener a un paciente estable con todo este tratamiento que es sumamente agresivo. ¿Sí? Claro, ahí el balance hídrico es fundamental. Muy fundamental. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Una vía arterial. ¿Estos videos se los envié yo? Sí, ¿no? Este no, el de los fármacos, yo no lo vi en el campus. Sí, el otro sí, el del monitor, pero este no. Ah, bien. Bueno, este paciente lo que tiene también es una vía arterial. Yo les mostré así de manera rápida dónde estaba conectado. Bueno, lo que vemos acá es, primero, la ingle del paciente. La vía arterial que se tomó fue la vía arterial femoral, ¿sí? Desde allí se está monitorizando la presión arterial del paciente. Este aparatito que ven acá es un transductor, ¿sí? Lo que hace es justamente traducir los valores de presión de sangre detectada a través del flujo de sangre medido a partir del catéter arterial que tiene el paciente, que es una vía central también. Esos valores llegan a este transductor y este transductor lo que hace es enviarlo al monitor. En el monitor lo que vemos reflejado es justamente cómo esos valores de presión son traducidos a valores numéricos y en pantalla se muestra justamente la presión a la cual está sometido este paciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta principalmente? Que esto también tiene una llave de 3 vías. A ver si se los puedo mostrar. Ahí mismo. Justo debajo del transductor ustedes pueden llegar a ver una perilla blanca que funciona diferente a las otras llaves de 3 vías. Las azules, en este caso, ¿no? Y les voy a hacer la diferencia por el color. Las llaves de 3 vías azules tienen una perilla, o mejor dicho, 3 perillas que apuntan a 3 direcciones diferentes. Y una parte no tiene perilla, que es justamente para el lado donde se encuentra cerrado. Bueno, la llave de 3 vías del transductor tiene una sola perilla y apunta solamente para el lado donde está abierto. ¿Sí? En este caso, está abierto no al transductor, sino a la vía arterial. Esto quiere decir que el transductor está monitorizando de manera continua cuál es la presión arterial del paciente. El cable que sale por arriba, tenemos dos, una guía transparente y un cable blanco. Sí. El cable blanco, ahí lo corrí, está conectado con otro cable. Como con un enchufe. Sí, que va a ir al monitor del vecino, del paciente vecino. De hecho, cuando yo estaba grabando este video, les estaba explicando todo esto y ¿qué pasó? El paciente de al lado que estaba lúcido y orientado y que no necesitaba el catéter arterial, yo estaba explicando que esto era
para situaciones muy graves. Y me empezó a mirar medio raro. El paciente, le digo, no es su caso, le digo, porque estamos utilizando solamente su monitor para esto. El que lo necesita es el paciente de este lado, le digo. Bueno, y ahí se quedó más tranquilo. Bueno, y aquí, miren, si ustedes se fijan, lo rojo es la presión Sí. arterial del paciente, 117,59, y abajo está la presión arterial media, que es de 78, creo. Y ahí abajo mismo tenemos una curva de presión también, ¿sí? Una curva de presión arterial en este caso. Bien, a ver si se enfoca. Ahí tenemos mucho mejor el dato. Y ahí terminó el video. Bueno, bueno chicos, ¿Ese si tienen 83, preguntas profe, acerca... qué es? ¿Eh? ¿El 83 qué era? Lo que estaba en ¿Qué era el verde. 83? Ahí le digo. A ver. 83 es la frecuencia cardíaca. Ah, y 94 la saturación de 94 la oxígeno en sangre. saturación. Exacto. Y tiene otro parámetro, que es el amarillo, pero que no aparece acá, que es para la frecuencia respiratoria. Ah, ok. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, ¿preguntas acerca de este tema? Yo, profe, lo que no pude escuchar porque estaba en la otra clase es lo de Diga. PCB y lo de DCB. Eso me quedó colgado, por eso había preguntado si usted había grabado Sí. la clase, pero Miren, bueno, se ve que justo se cortó. desde que me hicieron acordar de que esto se estaba grabando, me fijé Claro, en la grabación y sí, se estaba grabando al principio, pero en ese momento dejó de grabar, claro, no claro, sé desde cuándo. Así que bueno, claro. la O sea que diferencia bueno, entre PCB y BCB. sí, Bueno, PCB y BCB son dos modos ventilatorios sí, controlados. Quiere decir que se va a utilizar cuando el paciente requiere asistencia completa ok, para su ventilación. Quiere decir de que el paciente no va a participar de manera espontánea bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? está sedado De por hecho, completo. de hecho, en otro momento posterior, si el paciente tiene algún tipo de reacción espontánea, vamos a decir, ah, qué bueno que el paciente tenga alguna reacción espontánea. Con el modo PCB o BCB, que es controlado, eso es malo, ¿sí? Se espera que el paciente esté completamente sedado. Cuando yo digo completamente sedado, no quiere decir que le vamos a subir la sedación a lo máximo, cosa de que no mueva un pelo. No estoy diciendo eso. Porque los sedantes son miorrelajantes. Y miorrelajantes también es el corazón. Muscular también es el corazón, por lo tanto se puede miorrelajar también con los sedantes. El tejido endotelial de las arterias y de las venas también es una especie de fibra muscular que también tiene la capacidad de relajarse ante los miorrelajantes. Entonces tampoco queremos que la resistencia vascular periférica disminuya porque eso va a disminuir la presión arterial también. ¿Sí? Entonces, sedar al paciente correctamente significa mantenerlo en esa ondulación de profundización o de superficialización, de tal forma de que se pueda mantener, primero, estable hemodinámicamente, pero a la vez también respirando o con la capacidad de intercambios gaseosos adecuados. ¿Sí? Entonces, Sí, ¿cuál es profe. la diferencia entre uno y el otro? Después de esta pequeña introducción con respecto a lo controlado. Mientras esté en PCB, vamos a tener justamente la presión de soporte como dato fijo. Dato que yo voy a programar y se tiene que mantener allí en ese valor durante todos los ciclos respiratorios del paciente. ¿Y qué es lo que va a variar? El volumen que ingrese a la vía aérea del paciente. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué circunstancias varía entonces el volumen? De acuerdo a si está muy sedado,
bien sedado o poco sedado, así existe broncoespasmo, así el paciente está en una posición incómoda o que le produce mucho dolor, de acuerdo a presencia de secreciones, moco, agua, pus. Bueno, todos esos elementos va a hacer que varíe el volumen que ingresa en la vía aérea del paciente. Por lo tanto, entre ciclo y ciclo va a ser diferente o puede ser el mismo, ¿no? Todo depende. Y Profe, en el la presión va a caso, ser fija. Sí, en el caso de que el paciente tenga moco, agua, pus o sí, secreciones, sí. ¿cada cuánto tiempo es necesaria las aspiraciones? Según necesidad. La Ok. aspiración de secreciones, de todos modos, el objetivo de la aspiración de secreciones no es sacarle los mocos del último alveolo que encontramos en el No, árbol no, bronquial del paciente, sino permeabilizar el tubo. claro, El único objetivo de la aspiración de secreciones es permeabilizar el tubo endotraqueal, ¿sí? claro. Eso de querer llegar con la sonda hasta el bronquio derecho y No, no. más allá, o al bronquio izquierdo y más allá, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos irritando cada vez que tocamos con la sonda a los bronquios, lo estamos irritando, ¿sí? Y la irritación que produce la reacción inflamatoria consecuente. Y la reacción inflamatoria consecuente trae edema y pérdida de la función, entre otras cosas. ¿Sí? Y si Claro, sí. edematizamos al bronquio, vamos a tener mayor aumento de secreciones. Bárbaro. Bueno, y entonces, si estamos en modo BCB, lo que va a ser fijo va a ser el volumen corriente que ingresa a la vía aérea del paciente. ¿Vieron cuando hicimos el cálculo del peso ideal y lo multiplicábamos por 5, por 6 o por 7? Bueno, ese es el volumen corriente que le vamos a programar al ventilador. Y va a ser fijo en BCB. ¿Sí? Es decir, no se va a mover de ese valor. Ahora sí, las presiones que se generan cada vez que ingresa ese volumen a la vía aérea, eso sí va a cambiar. ¿Y cuánto va a cambiar? Y todo depende de todas las circunstancias de las que les hablé antes. La presencia de moco, líquido, pus, que esté despierto, que esté sedado, que esté bien sedado, que esté poco sedado, que esté muy sedado, o que hasta que haya un tumor también dentro de la vía aérea del paciente que esté obstruyendo o disminuyendo la luz de algún bronquio mayor. ¿Sí? Entonces, ante esa situación, lo que tenemos es una variación entonces de la presión, pero del volumen fijo. PCB, entonces, presión fija, varía el volumen. VCB, entonces, el volumen es fijo y varía la presión. ¿Sí? Sí, profe, sí. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, chicos, yo igualmente les voy a estar enviando videos para que ustedes vean cómo es la ventilación mecánica, qué es lo que ven cuando les dicen monitoreen este ventilador mecánico, qué es lo que tienen que mirar, qué es lo que no tienen que mirar. ¿Sí? De esta forma van a surgir preguntas. Bueno, esas preguntas yo las voy a querer escuchar después en clase o en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ok. Bueno, chicos, damos por finalizada la clase. Bárbaro, profe, muchas gracias. Bueno, nos estamos Bueno, viendo. chau, chau. Nos vemos, profe, en la próxima clase. Chao, chao. Chao. Ay, Dios.